Bueno. En principio, vamos a ver lo que es curva normal de Gauss y después vamos a ver alguna medida de tendencia central. Después, en función del tiempo, vamos a ver los ejercicios del trabajo práctico para sacar las dudas que hayan y ver qué le falta para terminar. Hasta ahora tengo un solo trabajo práctico de bioestadística y vamos a ver qué falta. Porque a veces hay consignas que no se terminan de entender. Entonces ustedes me tendrían que preguntar si me entienden. Bueno, la curva normal de Gauss. Vamos a empezar. La distribución normal se puede llamar curva normal, distribución normal, curva de Gauss, distribución de Gauss. Son todos nombres para el mismo método y para el mismo método estadístico. La distribución normal es una distribución de datos y de probabilidad de una variable continua que describe los datos que se agrupan en torno a un valor central. Entonces, yo tengo datos y a mí me interesa saber en torno a qué se agrupan. Todo proceso en el que solo existan causas aleatorias de variación sigue una ley de distribución normal. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto, ¿sí? Esta condición aparece con frecuencia en fenómenos naturales, de ahí que se la denomine normal. Entonces, la representación gráfica es la curva de distribución normal, también denominada campana de Gauss por un matemático, ¿sí? La distribución normal se caracteriza. Uno, los valores de las mediciones tienden a agruparse alrededor de un punto central, que es la media. Dos, la representación de los datos es simétrica a ambos lados de la media. Tres, las desviaciones estándar quedan situadas a igual distancia unas de otras. Cuatro, la proporción de mediciones situada entre la media y las desviaciones es una constante que se cumple estas condiciones. A ver si me deja. Ustedes ven acá, esta es una curva de campana, una curva normal, ¿sí? Entonces, acá ustedes ven que tiene, en el eje horizontal, está apoyada y tiene la forma así de campana. Van a ver que acá dice media, donde tiene media la curva es más alta, alrededor de la media dice 68,3%, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos una concentración de los casos o concentración del área bajo la curva. En esta parte es donde está más, hay más datos y hay más área. Entonces, a ver si me deja hacer la... En esta parte, ustedes van a estar concentrando el 68,3% de los datos. Entonces, eso es una concentración alrededor de la media. Una de las cosas que les plantea es que es una curva que es simétrica alrededor de la línea central. La línea central es esta de acá. Entonces, simétrica significa que funciona como si fuera un espejo. Entonces, esta línea central divide la curva a la mitad. Entonces, esta mitad va a ser un reflejo de esta otra mitad, siempre que acá tengamos la línea media, esta línea media que nos va a separar todo. Entonces acá tenemos la línea media que sirve como punto central. Entonces, alrededor de este punto central, la curva va a funcionar como si fuera un espejo. Entonces, esta línea central divide al 50% de los datos. O sea, desde abajo hasta esta línea, 50% del área, 50% de los datos. Desde esta línea media para arriba, el otro 50%, ¿sí? Entonces, en toda esta curva va a integrar el 100% de los datos, el 100% del área. Entonces, acá lo que se dibuja, donde es más alta esta curva, hay más datos. Por eso plantea que cerca de esta línea media tenemos una concentración de 68% de los datos.
Después hay otra medida que se llama desviación estándar. Una desviación estándar son 68% de los datos, dos desviaciones estándar 95%. Entonces, entre este punto y este punto, ¿sí? Este punto de la curva y la media, con este punto de la curva concentramos 95% de los datos. Y con tres desviaciones se concentra 99,7% de los datos. Este tipo de curva se da en un montón de fenómenos naturales. ¿Sí? Ahora les vamos a poner un ejemplo para que no sea tan abstracto. En este ejemplo, ustedes ven curvas normales o curvas de Gauss con forma de campana. En este caso, a la izquierda es altura para mujeres y altura para hombres. ¿Sí? A la derecha van a ver curvas de distribución normal de peso para mujeres y para hombres. Entonces, ¿qué podemos ver? En el eje horizontal vemos en la curva de altura, estos son centímetros. Y acá nosotros tenemos, esto serían como la frecuencia, ¿sí? Fíjense que la frecuencia más alta para la mujer está alrededor de 1,63, 1,64. Entonces, para esta muestra, la mayoría de las mujeres tiene una altura de 1,64 aproximadamente. Esa sería la media de altura, ¿sí? Por debajo de esa media tenemos el 50% de las alturas y por arriba el otro 50%. Fíjense que hay, en este ejemplo, las mediciones empiezan más o menos en 1,47, empezamos a tener datos. Y hay para mujeres alturas mayores a 1,80. Entonces, alrededor de 1,64 es donde hay más mujeres con esa altura, ¿sí? Y esta sería la altura promedio para una determinada población de mujeres, ¿sí? Puede ser la población de España, puede ser la población de alguna ciudad. En el caso de los hombres, ustedes pueden encontrar que el punto de mayor altura va a ser el de mayor frecuencia. Espérenme un segundito que tengo, ahí está, admitir a todos. Bien. Ahora vamos a silenciar los micrófonos. Bien. Esta es la curva normal, o curva de campana, ¿sí? Que se usa para la distribución normal o para la distribución de campana o distribución de Gauss, ¿sí? Entonces, tanto campana como Gauss son equivalentes para estadísticamente. Entonces, en este ejemplo, de vuelta, para los que recién entraron, repito, ¿sí? Acá tenemos la altura, para mujeres está en esta curva de acá. Entonces, acá nos señala que la frecuencia más alta está alrededor de 1,64. Entonces, esta es una distribución de un fenómeno normal para las mujeres. Saqué el ejemplo de la población de España, ¿sí? Entonces, hay mujeres que tienen estaturas más bajas y hay mujeres que tienen estaturas más altas. Entonces, ustedes van a ver que la concentración está en esta zona. Ahí está la mayoría de las alturas de las mujeres españolas. Hay mujeres más bajitas y hay mujeres más altas. Pero yo cuando busco la distribución normal estoy buscando un valor central y estoy buscando una medida representativa, ¿sí? Entonces, alrededor de la medida central tengo una concentración de datos. Por eso, para este caso, lo más representativo sería plantear que la medida es 1,64. Y después tenemos valores extremos que tienen poca frecuencia. O sea que hay pocas personas con estaturas de 1,50 y menores, hay pocas personas con una estatura de 1,80 y mayores. Por otro lado, la mayoría de las alturas de las mujeres están alrededor de 1,64. En el caso de los hombres, para este ejemplo, es esta curva verde, que también tiene forma de campana.
Entonces, en esta curva, ustedes la media la van a tener alrededor de 1,77. Entonces, acá, 1,77 más o menos. 1,77 m o 177 centímetros. Entonces, alrededor de este punto tenemos la frecuencia más alta que implica la mayor cantidad de hombres con esta estatura. Entonces, alrededor de este valor de media, si este es el valor de media, el 50% de la población está por debajo y el 50% de la población está por arriba. También tiene un valor extremo inferior y extremo superior. Vamos a borrar un poquito porque se... para ir aclarando. Bueno, entonces para los hombres, en el eje horizontal están las alturas en centímetros, en el eje vertical es la frecuencia, ¿sí? Y entonces ustedes ven que la frecuencia más alta, frecuencia absoluta estoy hablando, acuérdense cuando yo pregunte, ustedes tienen que decir frecuencia absoluta. Acá la mayor altura, la altura con más frecuencia, perdón, es 1,77 y tenemos una concentración de datos, ¿sí? Por otro lado, ustedes van a ver que tenemos alrededor de 2 metros hay poquita gente y por debajo de 1,60 hay poquita gente, ¿sí? Esto es un fenómeno natural. Entonces, en el peso pasa de una forma similar. Entonces, ustedes van a ver una curva normal para las mujeres que tienen el valor de media está alrededor de los 58 kilos. Hay mujeres que pesan menos, hay mujeres que pesan más, ¿sí? De igual manera para los hombres, ¿sí? El peso medio de los hombres está alrededor de 78 y por debajo de 78 está el 50%, por arriba de 78 está el 50%. Esto es una aproximación inicial para lo que es curva normal, porque tenemos que empezar a trabajar con medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, la medida de tendencia central y medida de dispersión son estos los ejemplos que más se usan. Entonces, en general, nosotros, para lo que es estadística, lo que más se usa es la curva, la distribución normal o distribución de Gauss. De lo que hablé acá, hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta? Antes de pasar a medidas de tendencia central. Bueno. Si no hay preguntas, vamos a pasar a ver, compartir la otra pantalla. ¿Me dicen si ven, por favor? Medida de tendencia central. Sí, profe. Bueno, este es el tema que empezamos a ver hoy, pero simplemente vamos a repetirlo. Bueno. Una cosa, acá en la diapositiva le puse número acá arriba, cosa de que ustedes puedan facilitar el ubicar cuál es la diapositiva donde hay problemas, si tienen dudas. Pues esta es la primera, para eso lo puse. Las medidas de tendencia central son medidas de centralización que tienden a localizar en qué punto se encuentra la parte central de un conjunto ordenado de datos, de una variable cuantitativa. Entonces, las medidas más utilizadas es la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Hay otras medidas de tendencia central, pero estas son las más usadas. Depende más que nada del fenómeno que estamos estudiando.
pero para curvas normales esto es lo que normalmente más se usa. Recuerden que cuando buscamos una medida de tendencia central estamos buscando cuál es la medida más representativa de una distribución de datos. Bueno, corresponden a valores que generalmente se ubican en la parte central de un conjunto de datos. Los datos pueden agruparse en un solo valor central representativo alrededor del cual los datos muestrales se distribuyen. Acuérdense que tiene que ser un valor representativo. La suma del valor de todos los datos dividido el número total de perdón, eso se me escapó. Deme un segundito. Profe. Sí. Quería saber si me escuchaba nomás. Sí, se escucha. Deme un segundito que tengo un mensaje para contestar, por favor. Bueno, de la media aritmética, esta es la media aritmética promedio. La media aritmética es la suma del valor de todos los datos dividido el número total de observaciones. Ahora vamos a aclarar eso. Esta pregunta, media aritmética o promedio, es una pregunta de examen. Entonces, yo les voy a preguntar, defínanme qué es una media aritmética, defínanme qué es un promedio. Ustedes me tienen que saber contestar. Entonces, ustedes pueden buscar alguna otra definición que les resulte más clara, pero para mí esta es la más clarita. Entonces, es la suma del valor de los datos dividido entre el número total de observaciones. Ahora vamos a un ejemplo. Esta es la fórmula que se usa. No se asusten de la fórmula. Normalmente durante el examen lo que me interesa es que ustedes sepan usar la fórmula, no que se la sepan de memoria. Entonces, normalmente si ustedes pueden tener la fórmula para poder usarla. Entonces, en este caso, es la suma del valor de los datos dividido la cantidad de datos. Entonces, se suma todos los datos y se divide por el total de los datos. Esto es para datos no ordenados. Para datos que están ordenados o por intervalos, se usa esta fórmula, ¿sí? En esta fórmula, ustedes van a ver xi, que es el valor del dato, por su frecuencia. Eso se suma, esta multiplicación que está acá, se suman todos los valores de la multiplicación y se divide con la cantidad de datos. Entonces, en este punto, nosotros que pasamos, yo les ponía intervalo, les ponía xi frecuencia, fi, que es la frecuencia absoluta, vamos a tener que empezar a familiarizarse con la fórmula y con la letra que se usa, ¿sí? Porque acá hay que empezar a usar fórmulas. Entonces, en este caso, para esta fórmula se multiplica el dato por su frecuencia, se suma todo y se divide por el total de los datos. Y esto nos va a dar un valor central. Entonces, en este ejemplo, esto es el ejemplo de media aritmética, yo tengo las edades de 5 alumnos. Supóngase que tengo un alumno de 12, un alumno de 14, uno de 16, uno de 18 y uno de 20. Entonces, supongamos que estos son de un equipo de fútbol. Entonces, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 personas. Yo sumo el valor de estos datos, de estas edades. Si yo sumo 12 más 14, me da 26, más 16, me da 42, más 18, me da 60, y 20, me da 80. La suma de los valores de las edades es 80. Ahora tengo que dividir por el total de los datos y me dice que n es la cantidad de datos, la cantidad de observaciones es 5. Entonces me queda la suma de todos los datos 80
dividido la cantidad de datos, que es 5. Entonces, esta cuenta me dice que el promedio es 16 años, ¿sí? Entonces, recuerden que el promedio es un valor que está en el medio, no es un valor extremo, es una forma de calcular un valor representativo. Entonces, al ser un promedio, ustedes tienen valores más chicos y valores más grandes, que es este ejemplo de acá. Entonces, ustedes ven en esta figura y en esta figura que es un valor medio, mientras que esta figura y esta figura son valores más chicos y este es un valor más grande para la estatura de estas 6 figuras. Entonces, eso sería un promedio. La mediana es un valor de posición. Entonces, la mediana es un valor que ocupa la posición central de un conjunto de observaciones, una vez que se ordenan de forma ascendente o descendente. Entonces, para obtener la mediana, yo tengo que ordenar los datos. Entonces, yo puedo ordenar los datos de menor a mayor o de mayor a menor, pero la mediana necesito tener algún tipo de orden. Después se divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Entonces, la mediana, fíjense que acá tengo 7 figuras. Entonces, la mediana es la que está en el punto central. Tengo de la mediana a la izquierda hay 3, de la mediana a la derecha hay 3. Por eso es una posición, ¿sí? La mediana es un valor de posición. Se calcula, vamos a leer un poquito esto, pero en general vamos a usar la fórmula que es n dividido 2. Acuérdense que n es la cantidad de datos o la cantidad de observaciones de la muestra, ¿sí? Bueno, para datos no agrupados, cuando está desordenado, todos los primeros los datos se deben agrupar, ordenarse. Si la cantidad de datos es impar, se le suma 1 y se divide por 2. Después, si n es par la cantidad de datos, el resultado no va a ser entero, por lo tanto la mediana va a ser igual al promedio de las posiciones centrales. Entonces, hay veces que cuando yo tengo entre 10, supongamos que mi mediana me da un número entre 10 y 12, perdón, tendría que ser entre 10 y 11. Yo puedo plantear que la mediana sería 10,5, ¿sí? Entonces, eso no es un número entero y va a estar ocupando las posiciones centrales. Entonces, supóngase que acá tengo 9 y acá tengo 12. Si yo quiero sacar la mediana de acá, 9, 10, 11, 12, la mediana sería 10,5. Entonces, a eso se refiere a la particularidad de que tengo 2 valores que puedo tomar como centrales. Pero la mediana siempre me interesa que es el valor central. En este ejemplo, supónganse que tengo los datos ordenados. Estas son de vuelta edades de personas. Entonces yo agarro, en este caso, y puedo plantear que la mediana de la posición central es 16. ¿Por qué es 16? A la izquierda de 16 tengo 2 datos, a la derecha de 16 tengo 2 datos. Entonces es la posición central, ¿sí? Y si no, agarro, digo, 1, 2, 3, 4, 5 datos, que es la cantidad de observaciones, dividido 2, y eso me da 2,5. Pero en este caso, como es impar, yo puedo tomar el valor central, que es 16. A eso se refiere con mediana. Entonces, hay una circunstancia que tienen que tener cuidado, que a veces uno lo lee con la definición de la fórmula y no termina de entenderlo. Entonces, mediana, recuerden que divide los datos a la mitad. Entonces, es n dividido 2. Y es un valor central. Bueno, moda es la tercera. Acá les muestro que... Profe, disculpe, ¿cuál fue la primera? Media aritmética o promedio. ¿Cómo? Media aritmética o promedio.
Ah, ok, gracias. Ahora tengo en la pantalla las tres medidas de tendencia central que hoy nos interesan. Como les dije, hay otras. Entonces, primero, la media aritmética, la mediana, y ahora nos toca ver la moda. Vamos a ver moda. La moda es una observación o clase que tiene la mayor frecuencia en un conjunto de observaciones. En un conjunto de datos puede ser unimodal, bimodal o multimodal. Y la moda es el dato con mayor frecuencia, ¿sí? El dato que más se repite. Hay un ejemplo más adelante, pero ya lo vamos a ver. La moda, en este caso, unimodal es en este ejemplo donde ustedes ven que el valor que más se repite es uno solo. En este caso plantea que es bimodal porque hay dos valores que se repiten más, ¿sí? Por eso se plantea que es bimodal. Y en este caso tenemos multimodal porque son 4 los valores que más se repiten. En este ejemplo de acá, ustedes ven, la moda sería la altura que más se repite, por eso tenemos esta altura y esta altura sería la moda, sería el valor que más se repite. En este ejemplo es para que ustedes entiendan un poquito de cómo sería la moda. Acá tenemos, estos son de vuelta edades. Entonces supongamos que estos son primos. Tenemos uno de 2, 2 de 5 años, de 7, 9 y 10 años. Entonces acá la moda es el valor que más se repite. Entonces fíjense que 5 es lo que más se repite. Entonces 5 es la moda. Esa es la diferencia. Para bimodal, supongamos que tenemos estas edades. Tenemos 2, 3 se repite 2 veces, 5, 7, 8 y 9 se repite 2 veces. Esto sería bimodal. En este caso, se repite 2 veces 3 y 2 veces 9. Por eso tenemos como moda el número 3 y el número 9. ¿Sí? Y esto es para que ustedes entiendan un poquito que la moda es el dato con la frecuencia más alta. Entonces, normalmente en el examen siempre aparece alguno que se confunde y entiende que es la frecuencia. Entonces, si yo digo la frecuencia, acá 5 aparece 2 veces, ¿sí? Entonces me quieren identificar como que 2 es la moda. Está mal. En la moda nosotros buscamos el dato. Acá el dato sería 5. Fíjense que 5 se repite 2 veces, por eso 5 es la moda. A ver. Y estas son, este es como una especie de recordatorio de lo que vimos en medida de tendencia central. Hablamos del promedio, o media aritmética, se señala con esta X que tiene la rayita arriba. Que yo sumo todos los datos y divido por la cantidad de datos. La mediana, van a ver cómo la mediana se usa MD, se usa también ME, que es el dato en la posición o en la posición central o el intervalo central, y la moda es MO, ¿sí? Depende un poco del libro que consulte, la página que vean, pueden usar otras letras. En general, a mí me interesa por ahora que usemos estas letras para poder identificar a estas medidas de tendencia central. Entonces, la moda vamos a usar MO, la mediana vamos a usar MD, la media aritmética va a ser esta X con el palito rojo. Ahora, la media aritmética vamos a hacer alguna salvedad un poquito más adelante. Bueno, a ver. De medida de tendencia central, ¿necesitan que repita algo? No, profe. Bien. Les comento que nos estamos quedando sin tiempo de la sesión. Entonces voy a enviar la invitación de vuelta, pero nos vamos a tomar 5 minutos. Necesito hacer una llamada. Y así que pueden tomar su café, preparar su mate y pueden actualizar su estado de Facebook, WhatsApp, lo que sea. Y volvemos en 5 minutos. Se termina la sesión y largo envío de vuelta la invitación. ¿Se entendió?
Sí, profe.